presentado el día de hoy está compuesto por Ángel David Almonacid, José David Olivares Benavides, Jimmy David Galarza y quien les habla, John Martínez. La temática principalmente de este estudio fue el analizar el comportamiento del sistema crediticio en Colombia entre los años del 2011 al 2025, utilizando herramientas estadísticas implementadas en R. El objetivo principal fue entender cómo se distribuyen los montos aprobados, cómo está concentrado el mercado bancario y cuáles son los niveles de riesgo crediticio. Inicialmente, los resultados muestran que la mayoría de los créditos otorgados en el país son de bajo valor y están concentrados en tres bancos: Bancolombia, Da Vivienda y el BBVA, ¿sí? También nos muestra el análisis de correlación que arrojó un resultado del 0,61, lo que significa que a medida que aumenta el número de créditos, también crecen los montos totales aprobados. Por otro lado, las simulaciones de riesgo basadas en el método de Monte Carlo estimaron una pérdida esperada del 5% y un valor en riesgo del 95% de aproximadamente 81,17 billones de pesos. Estos resultados que nos indican que el sistema crediticio colombiano mantiene cierta estabilidad bajo condiciones normales del mercado. Finalmente, el estudio recomienda fortalecer los modelos de gestión de riesgo, promover una mayor diversificación del mercado crediticio y aprovechar las herramientas predictivas para anticipar a posibles crisis financieras en el futuro. Acá ya podemos evidenciar, pues, el código que utilizamos para poder realizar todo este tipo de análisis. Le doy la palabra a mi compañero José. Jimmy, buenas noches. Bueno, no, Bueno, es Jimmy, ¿no? El que viene ahora. sí, vamos a iniciar entonces a mostrar cómo fue el cargue aplicando lenguaje R. Esto lo usamos utilizando la herramienta en la nube Google Colab. Acá pues lo primero que se hace es cargar la data. En este caso es un archivo separado por comas, un CSV, aproximadamente 49.039 registros. Eh, Y pues lo que hay que primero que hacer acá en el entorno de ejecución, pues se configuró para cargar el lenguaje R. Segundo, acá en esta opción de cambio de entorno de ejecución. Lo segundo pues, fue iniciar ese proceso de carga de librerías. Entre ese carga de librerías, bueno, tenemos esta primera, read-r, que eso sirve para pues, hacer la lectura y escritura de forma rápida de los diferentes archivos como CSV, archivos planos. tplib-r, que es para manipular y transformación de datos de manera eficiente. ggplot2, eso es para crear visualizaciones de datos. Luridate, esa es bastante importante en el proceso que vamos a hacer ahorita, porque nos va a permitir manipular componentes de fechas y horas. String-r, para manipular cadenas de texto de manera sencilla. Core-plot, también es para temas de visualización de métricas de correlación y manera intuitiva y permitiendo exploración de patrones entre variables. Scales es para formatear y controlar la apariencia de las etiquetas en los gráficos. Y por último, más, que es para análisis estadísticos con soporte y conjunto de datos. Entonces se cargan esas librerías. Posteriormente hacemos la carga y el inicio de la exploración inicial de los datos. Entonces acá pues mapeamos este archivo de nuestros datos, un total de 49.829 registros con un total de 9 columnas. Acá con un head, acá le estipulamos el parámetro, por ejemplo, de 10, que nos traiga solamente 10 registros de esa data, como para tener una visual de qué campos y columnas tiene. Ahora bien, teniendo esa exploración inicial, entonces vamos a hacer un resumen estadístico por medio de un comando que es el summary, el resumen. Y aquí le mandamos el parámetro de datos, que esa fue la variable que está capturando ese llamado a la data. Entonces acá nos bota cada una de esas columnas, la mínima, la mediana, ¿sí? El máximo, entonces, de cada uno de esos datos. Entonces, por ejemplo, acá se puede notar que las columnas de tipo entidad, código, código entidad y código renglón están actualmente como numéricas, pero son códigos que identifican el tipo de entidad.
de producto y entidad, y los cuales se pasan a ser categóricas. Y por otro lado, el de la fecha de corte, que está como un string, pero esta hay que convertirla a un formato date. Entonces ahí ya empezamos a hacer el tema limpieza y preparación de los datos. Entonces, por ejemplo, el de convertir esta fecha de corte a fecha, a formato de fecha, ¿sí? Corregir el tipo de dato de numérico a categórico, entonces a carácter, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí vamos haciendo esos ajustes. Luego vamos a verificar los valores únicos en columnas categóricas por tipo de entidad, ¿sí? Aquí la mayoría, podemos deducir que la mayoría de los créditos son otorgados por bancos, que manejan casi el 70%. Y las otras entidades, como cooperativas, compañías de financiamiento, tienen una presencia pues un poco menor. Luego entramos a hacer un print de los tipos de créditos, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento de eso? Entonces, por ejemplo, acá está en ese top, en los de libre inversión, libranza a otros, tarjetas de crédito de clientes, ¿sí? Ahí va esa clasificación, pero podemos deducir que ese breve resumen, el crédito para personas jurídicas que se concentra en consumo y libre inversión, con una representación del 11,42, mientras que las tarjetas de crédito del 15,01% y microcréditos del 12,32, reflejando el uso de recursos para capital de trabajo y operaciones empresariales, ¿sí? Otro tema en el proceso de limpieza de la data es identificar y manejar valores missing o perdidos, ¿sí? Entonces, acá podemos identificar que este conjunto de datos no presenta valores perdidos, lo cual garantiza una base completa y lista para empezar el análisis, que es nuestro paso 4, que es el análisis exploratorio de datos. Entonces, como lo mencioné hace un rato, también teníamos que ir ajustando y jugando con el tema de las fechas. Acá, la primera acción que hacemos es crear una columna de año, luego agrupar mensualmente con fecha convertida, ¿sí? Para ir trabajando o separando los años y los meses. Bueno, aquí ya empezamos a generar el tema del gráfico bueno, es de aclarar que estos datos son desde el 2011 hasta un periodo de febrero de este año. ¿Sí? Por eso acá al final, pues el punto entre el 2024 y el 2025 es corto realmente. Pero, ¿qué podemos ver aquí a simple vista? Que el comportamiento entre el 2019 y el 2011 al 2019 se observó un crecimiento sostenido en el número de créditos otorgados a personas jurídicas. Sin embargo, en el 2020 se presentó una caída pronunciada que probablemente está atribuida al tema de la pandemia. Posteriormente, en el 2021, ya se ve una recuperación pues, significativa, ¿sí? Generando pues unas fluctuaciones leves entre el 2024, 2022 y 2024. Ya después acá mostramos a nivel descriptivo un top 10 de entidades por monto total aprobado. Acá pues se describe básicamente en este gráfico, donde se muestra ese top que lo encabeza Bancolombia con un total del 16,4%, seguido el Banco de Vivienda y BBVA Colombia, entre otras. Posteriormente, vamos a hacer una distribución de tipos de crédito. Se calcula también el porcentaje dentro de ese top. Y pues acá generamos ese gráfico, pues aplicándole las respectivas etiquetas. Entonces, acá es por tipo de crédito. Es decir, por ejemplo, en ese top aparece libranzas otros, de libre inversión, por tarjetas de crédito, cliente de ingresos mayores a 2 millones, bueno, a 2 salarios mínimos vigentes y en fin, ¿sí? Acá, pues como lo acabo de mencionar, está en ese top, libranzas otro con el 27% y libre inversión 25,7%. Luego vamos a hacer otro proceso que es el de la normalidad. Acá quiero mencionar el test de Shapiro que se hace, es una prueba, la cual consiste en determinar si una muestra de datos proviene de una distribución normal. Entonces, se compara el valor P, que por lo general se maneja con 0,05. ¿Qué quiere decir? Que si ese valor que nos genera esta prueba es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Y si es mayor o igual
a esta, eh, no se rechaza y se asumen que todos los datos son normales. Por ende, el valor que nos votó es superior al 0,05, quiere decir que no se rechaza y sus datos son normales. ¿Sí? Luego acá pues hacemos un ajuste a la distribución exponencial, que eso es más o menos evaluado para tiempos entre eventos. ¿Sí? Entonces acá por lo general se aplica la conversión de montos a millones. Bueno, vamos a jugar con temas cuantitativos. ¿Sí? Para eso generamos acá un histograma donde se muestra una distribución de los montos aprobados. ¿Sí? Posteriormente, aquí ya relaciono el tema de inferencia estadística, donde se puede identificar el intervalo de confianza para el monto promedio. Esta también es bastante importante. Acá nos dice que el monto promedio aprobado se estima en 29.654 millones de pesos, con un intervalo de confianza del 95%, entre 28.948 y 30.359 millones. ¿Esto qué significa? Que hay un alto grado de confianza. El valor medio real de los créditos aprobados se encuentran dentro de ese rango. ¿Sí? Y para eso se hizo también una prueba de hipótesis. Entonces, acá, muy similar a lo que he explicado de la prueba de Shapiro. Entonces, ese P, el valor de P, que debe ser menor a 0,05, indica que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto los montos promedio aprobados difieren significativos entre bancos y compañías de financiamiento. ¿Listo? Ahora pues le doy paso al compañero José. Bueno, en el paso 6 como tal hicimos un análisis de correlación de Pearson, donde construimos una matriz de correlación. En esta, como se había mencionado antes, el coeficiente de correlación entre el número de créditos y el monto aprobado fue de 0,61, es decir, un coeficiente positivo moderado, lo cual significó que en general cuando aumenta el número de créditos otorgados, también aumenta el monto total aprobado. Después de eso, generamos un análisis de regresión lineal. Este análisis de regresión lineal, el coeficiente R cuadrado, nos indica que el modelo identifica un 40% de los casos, ¿sí? Adicional a esto, en la parte de abajo, iniciamos con un modelo de tendencias. ¿Cuánto? Un análisis de temporal, perdón, y detección de tendencias en los montos aprobados. Por ello se construyó o se agregaron componentes temporales y se construyó una serie de tiempos, como se muestra en las gráficas a continuación, en donde se identifica un aumento realmente desde un paso aproximado de 200 billones a alrededor de 2.000 billones de pesos en el tiempo. Es decir, que casi se multiplicó por 10 en solo 5 años los valores. De igual forma, también se ve el decrecimiento que hubo entre el año 2020 por los temas de la pandemia, como también se explicó anteriormente en la parte de arriba. Pero en general se nota una tendencia exponencial de los casos, en este caso de los créditos. Bueno, luego de eso se hizo una evaluación de la concentración de riesgo del índice de mercado en donde al calcular el valor o cuando se calculó el valor, el HHI, se obtuvo un valor de 801, lo cual es un valor, según los créditos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que corresponde a un mercado poco concentrado, ¿sí? Y por lo tanto es competitivo. En términos simples, eso significa que no hay una sola entidad que domine completamente el mercado. Luego de eso se siguió con una simulación de escenarios por el método de Monte Carlos, y se corre con una simulación con una tasa de mora del 5%, y se generó un histograma en la parte de abajo con la pérdida de simulación, en que en esta gráfica aparece una línea roja vertical que representa el valor de riesgo, el value risk, que es igual al 95%. Esto se interpreta como que el nivel de pérdida que no supera en el 95% de los escenarios. Solo el 5% de los casos las pérdidas serían iguales o mayores a ese valor.
Y en general, ya por ahí viene mi compañero Ángel, que les va a dar la recomendación. Buenas noches. Para propuestas y mejoras y recomendaciones, entonces a partir del análisis estadístico realizado a través de programación en R, se identifican varias oportunidades. En esta fueron 7 propuestas de mejora orientadas a fortalecer la estabilidad del sistema crediticio y optimizar la gestión del riesgo, fomentando una mayor diversificación del mercado financiero. La primera es fortalecer el control del riesgo crediticio. Los resultados del modelo Monte Carlo reflejan una pérdida esperada del 5% y un valor de riesgo value rates eh, superior al 95%, que implica un 81 mil billones con una brecha de 7 mil billones frente a la pérdida esperada. Se recomienda implementar un sistema de monitoreo continuo de riesgo crediticio a través de programación en R o Python que permita simular escenarios con diferentes tasas de mejora, por ejemplo, 5, 10 o 15% para anticipar un impacto financiero eh, a eventos adversos. Este modelo debe integrarse a la planeación del capital para garantizar que las reservas sean suficientes para cubrir escenarios externos. Como segundo escenario, diversificación del portafolio de crédito. El índice Harfindal y Hirschman o HCI igual al 81.12, evidenciando un mercado competitivo. Sin embargo, la alta concentración de Bancolombia, de Vivienda y BBVA supera el 40%, indica una dependencia de pocos actores. Se recomienda promover la participación de entidades pequeñas como cooperativas y compañías financieras mediante incentivos regulatorios o programas de fomento. La diversificación de la cartera permitirá reducir el riesgo sistemático y mejorar la resiliencia ante choques macroeconómicos. En el tercer escenario, optimización de los modelos de estimación de riesgo, el análisis estadístico mostró que los montos aprobados siguen una distribución exponencial igual al 0.000332, caracterizada por una alta simetría hacia la derecha, como lo veíamos en los diagramas anteriores. En lugar de asumir normalidad, se recomienda ajustar modelos con distribución la normal, gamma o pareto, que representan mejor el comportamiento real de los montos de crédito. Esto permitirá calcular intervalos de confianza y métricas de riesgo más precisas, reduciendo errores de estimación. Cuarto, implementación de modelos predictivos y análisis multivariado. La correlación positiva moderada entre números de crédito y monto total aprobado sugiere relaciones que puedan modelarse mediante regresiones múltiples o modelos de aritmas, series temporales. Se recomienda desarrollar modelos predictivos en R que estimen la evaluación del monto total crédito aprobados, el impacto de factores macroeconómicos como el PIB, inflación, tasa de interés. Estos modelos pueden ayudar a la planeación anticipada del riesgo de cartera y la toma de decisiones basadas en evidencias. Quinto escenario, políticas y cíclicas y control de expansión crediticia. Entre el 2000 y el 2005 el crédito creció cerca del 1000%, una expansión anual del 60 y 70%, lo que puede reflejar un riesgo de sobrepalancamiento. Se recomienda establecer políticas contracíclicas que ajusten los límites de endeudamiento en periodos de expansión acelerada, incrementando los requerimientos de capital cuando el crecimiento del crédito supere ciertos umbrales. Estas medidas evitarán ciclos de auge o caída y contribuirán a la estabilidad financiera a largo plazo. Sexto, fortalecimiento de supervisión y transparencia. Aunque los indicadores globales reflejan un mercado saludable, la concentración de decisiones de crédito en pocas entidades pueden afectar la transparencia y competencia. Se propone crear un panel de control en R que publique indicadores clave, números de crédito, morosidad, valor de riesgo, concentración por entidad. Este tablero permitirá a los entes reguladores y al público monitorear en tiempo real la evaluación del sistema crediticio y detectar anomalías tempranas. Séptimo y último, la mejora continua basada en datos. Se sugiere institucionalizar un ciclo de análisis trimestral en el que se actualicen las bases de datos, se reestimen los modelos de riesgo y se validen los resultados de simulación. Esto permitirá que las decisiones estratégicas estén siempre basadas en evidencia cuantitativa actualizada y no solo en criterios históricos o subjetivos. Ya por último, llegar a las conclusiones del informe realizado junto a mis compañeros que lo traemos a colación y es
que a través de este análisis estadístico desarrollado en programación R demuestra que el sistema crediticio colombiano mantiene una estructura competitiva y relativamente diversificada, con un índice de Herfindahl Hirschman de 81 puntos, que refleja un mercado saludable. Sin embargo, persiste una alta concentración en pocas entidades y una distribución desigual de montos, lo que puede incrementar la vulnerabilidad de escenarios de estrés. La simulación de riesgo evidencia una pérdida esperada controlada del 5% y un margen de seguridad adecuado frente al valor de riesgo del 95%. La propuesta de mejoras planteadas, como la diversificación del portafolio y el fortalecimiento de modelos predictivos, la aplicación de políticas contracíclicas e integración de sistemas de monitoreo automatizados, permiten consolidar un sistema financiero más robusto y resiliente. En conjunto, el estudio valida la importancia de la analítica estadística y la programación en R como herramientas fundamentales para la supervisión, control y optimización del riesgo crediticio. Esa era la información que venía de mi parte. Nada más que agradecer. Muchas gracias. Ya